Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy traemos un anime que ha sido bastante bueno y créanme, he traído un invitado que nos ayudará a desglosar poco a poco cómo esta gran obra de Shaman King, la primera versión, ha sido una de las más recordadas, de las más queridas y créanme, vale la pena cada capítulo. Y para eso tengo a mi gran invitado del día de hoy, Mao XX. Preséntate al público, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. Cuando estén viendo este podcast como tal, me presento, soy Mao y técnicamente estoy aquí siempre en YouTube haciendo contenido de anime retro, de anime ya sea de los 70s, 80s hacia adelante, principalmente la época que a mí me tocó ver de chico los animes como tal, y obviamente yo siempre he sido encantado respecto a este mismo mundo de Nippon como tal, desde el país del sol naciente, de cómo se va generando nuevas historias de nuevos temas como tal. Y pues como lo acaba de decir, yo siempre encantado de hablar de estos animes antiguos y que increíble hablar de este Shaman King del año 2001. Ya 25 años, increíble cómo ha pasado el tiempo, la verdad. La verdad que sí, y ha envejecido bastante bien la obra porque, a ver, muchos podrían llegar a decir que la versión que sacaron en el 2021, que es más fiel al manga, es mejor, pero créanme que no es por demeritar a este remake, pero créanme que la versión del 2001 tiene esta esencia única en cuanto a lo que se refiere historia, personajes y trama. Pero antes de eso, mi estimado Mao, ¿cómo fue que conociste Shaman King? ¿Podrás darnos un poquito de contexto? Claro, los más, digamos, que contemporáneos a mí, recordarán que la primera vez que vimos Shaman King fue a través del sistema, ya fuera de alguno de Cablevisión o principalmente si somos de Latinoamérica, países como México, Chile, incluso Argentina como tal, había diferentes formas de verlo, ya sea en lo que fue Locomotion, lo que fue Animax como tal, pero en mi caso yo no tuve ese, o más bien no llegaba en ese entonces ese canal como tal, así que la forma en que yo lo descubrí fue en el canal de Fox Kids, para los que tenían cable aquí en México, en digamos, sección que tenía este canal que se llamaba Invasión Anime, donde se supone que colocaban si no me equivoco, de 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en ese canal, puras películas y o animes del país del sol naciente. Y uno de esos que fue muy revisado, que tenían tantos comerciales que lo pasaran cada hora, era Shaman King. Shaman King, que siempre te traían con esta idea de que un niño que podía ver espíritus, que podía pelear con un personaje o con un espíritu de un samurái, a mí me impactó, me encantaba ver los comerciales. Y este el primer día que se estrenó, no recuerdo cuál día, pero sí me acuerdo que fue no recuerdo qué número de día era, pero recuerdo que fue un jueves a las 7:30 de la noche. Yo estaba pendiente respecto a eso y realmente me encantó. La verdad que es interesante cómo esta obra, a ver, aquí vamos a desglosarlo poco a poco, porque la trama o la hipnosis que uno podría llegar a entender es sencilla, es Io Sakura, una persona que pues está caminando por ahí y de repente, diría uno, el buen Manta descubre de alguna manera que este muchacho está rodeado con espíritus y pues al final de cuentas uno podría llegar a pensar, vaya, eso es algo malo, porque pues a como se da a entender no es como que sea algo muy común, pero conforme va avanzando la trama, te vas dando cuenta de que esto no solamente es el poder ver, sino también hay usos con los espíritus. Y aquí también es donde viene parte principal de la trama, que es el protagonista, que quiere tener una vida pacífica y que no quiere tener responsabilidades, cosa que muchos igual creo que compartimos en este aspecto, pero en tu caso, mi estimado Mao, ¿cómo vistes a Io Sakura como protagonista en esta parte del 2001? Sí, de hecho fue interesante porque la trama inicia con Manta, yo pensaba en ese entonces que Manta iba a ser el protagonista e Io iba a ser, si bien el personaje que sabe más de este mundo, pero más bien la persona que ayuda a Manta. Todo después, toda la atención fue cambiando a él. Y respecto a algo que siempre me llamó mucha atención cuando apenas conoces a Io, son dos cosas. Una es que
habla de los espíritus y dice, las personas que ven espíritus no pueden ser malas, solo pueden ser buenas personas. Y es cuando introduce esta idea de ser un chamán, que un chamán es el vínculo, si no me equivoco, decía, un chamán es el vínculo entre el mundo terrenal y los espíritus, que ayuda a los espíritus a descansar en paz. Y que dice yo estoy entrenando para convertirme en el Shaman King. Y Manta, la idea es, ¿y qué es el Shaman King? El Shaman King es la persona que puede hablar con los grandes espíritus y yo quiero ser eso. Y Manta dice, pero ¿por qué quieres serlo si ya puedes hablar con los espíritus? Ah, porque quiero vivir tranquilamente. Ahí desde entonces no lo entendía y ya ahora que soy un poco más, ya han pasado años, entiendo más, pero me sorprendió mucho que dijera eso, porque técnicamente los personajes shonen, los principales, los protagonistas, siempre tienen una meta, ser el mejor, el rey de los juegos, ser el mejor ninja, ser el mejor en tal deporte, tal cosa, o sea, ser siempre el mejor en algo. Y yo era, quiero vivir tranquilo, no quiero nada más, esa es mi meta de la vida. Y sí, me sorprendió bastante y eso fue, creo que uno de los ganchos que me entra a este mundo del Shaman King. Sí, incluso uno podría llegar a pensar, bueno, en mi caso, cuando era la principal temática para mí era raro. Yo decía, caray, pero ¿cómo que quieres ser alguien con una vida, ahora sí que normal, cuando realmente la historia no parece tratar de eso? Y a mí como tal me fue gustando bastante cómo se fue desarrollando. Ahora sí que hay algo que también siento que le da un poco más de único a lo que fue este anime, que fue su doblaje, que la verdad que tiene su esencia. Muchas cosas me gustaron de esa parte, pero también aquí hay algo que también me gusta preguntar ahora que conozco más la obra, que es, ¿tú crees como tal que Io en esta versión del 2001 alcanzó o logró su meta, o crees que aún está en proceso de lograrla? Ahora sí que haciendo spoiler a la gente. Pues técnicamente sí logra su meta y eso es lo interesante porque de todos los personajes que se van uniendo a su círculo, llámese amigos, rivales, intereses tanto amorosos como intereses de conocerlo más, y yo se podría decir que era el que tenía la meta más, no normal, pero la más realista, por así decirlo. Porque al final del día yo no buscaba ser alguien importante, sino siempre tener todo bien o que todas las personas que él conocía y poder ayudar a las personas que conocía como tal. Y eso insisto, lo que se me hace muy interesante. O sea, otros personajes tenían metas más, si bien a sueño o que se podrían lograr siendo este personaje llamado el Shaman King. Y yo siempre fue, ok, sé que necesito poder, pero para tener eso o para tener mi sueño hecho realidad, necesito poder, necesito ser mejor que los demás como tal. Y eso es lo interesante. O sea, no era una meta de que necesito poder para llegar a mi meta, sino para llegar a esa meta que es fácil cumplir, necesito tener ya algo establecido o tener las bases para ayudar a los demás y que así todos podamos convivir y ser mejores. Eso también es lo que se me hizo muy interesante. O sea, no era entrenar para alcanzar algo, más bien entrenar para ya proteger lo que ya tengo como tal. Fíjate que eso es interesante porque, o sea, vas avanzando en la historia y conforme con cada pelea o en cada capítulo, incluso Manta lo va mencionando, tú vas cambiando yo, o si no te vas haciendo más fuerte o vas entendiendo mejor cómo utilizar las diferentes capacidades que tiene el espíritu para poder usarte, pero siempre hay algo que me gusta cómo lo ponen, que es, o sea, estás haciendo esto para no tener que hacerlo más a futuro. Hay una razón ahí detrás de, bueno, o sea, voy a pelear y todo eso, pero cuando ya esté en la gran silla, ya no voy a tener que hacerlo. De alguna manera u otra ya no. Y también aquí sabemos que hay una persona que está muy enfocada en que el buen Io logre ese objetivo, que es la buena Ana, que para muchos, no digamos que es un personaje, digamos que es muy mando, entre comillas.
Pero para ti este personaje, ¿cómo fue, Mao? ¿Te gustó cómo fue su desarrollo, más en la parte final de lo que fue el anime? ¿O crees que le faltó cosas a Ana para ser un mejor personaje? Una es, mi experiencia cuando la introducen en el anime, sí me quedé como que, ¿quién es ella? O sea, ¿en qué aporta? Porque ya tenemos este dúo de amigos, que va descubriendo este mundo y cuando llega Ana, realmente yo pensé que era algo como un alivio cómico y después de que siempre la vemos como la seria, la que tienes que entrenar, tienes que ser mejor y siempre, digamos que agüitaba a todos por cómo era, realmente hay un porqué. Y eso es lo que me hubiera gustado que se mostrara en el anime antiguo, porque la primera vez que se introduce, la vemos que está al lado de Io, dándole, creo que está ayudándole a recuperar de la batalla con Len, y la vemos que tiene como que enjaulado, más bien restringido a Midamaru, que es el espíritu guía o espíritu acompañante de Io. Y decíamos, ok, entonces ella es fuerte, y sí es fuerte, pero algo que no sabemos o solo se vislumbra un poco en el anime antiguo es, ok, conoce a Io desde chicos, pero ¿por qué Io le tiene tanto aprecio si es una mandona, es estricta y para ser una chica de 13 años, digamos que está muy amargada o es muy adulta? Y eso es lo que no vimos en ese entonces. Hay un detrás del por qué Anne es así, por qué está con Io, porque es la prometida de Io y técnicamente ya se le considera la esposa de Io, y exactamente porque, aunque no lo parezca o no se demuestra mucho, ambos están muy enamorados del otro. Y esa es la razón que también si ya cuando leí el manga digo, ok, aquí está la razón y ojalá se hubiera mostrado algo, pero sí, en el anime antiguo sí faltó más profundizar la historia de Ana, de cómo llega a la vida de Io, y también porque es uno de los personajes más admirados y que la gente en el mundo de Shaman King le tiene miedo. Sí, la verdad que te la pones a ver y son como que, o sea, lo que ella diga, se hace. Y Manta lo dice a veces, y tú es como que no, yo tengo miedo, yo hay que correr, pero si corremos nos va a ir peor, así que mejor hay que hacer las cosas. Y me gusta la temática que ella llega a tener, más en vamos a decir, después de la mitad del anime empiezan a hacer más cosas y ella empieza a hacer más cosas, y es como que, bueno, empiezo a entender más cositas, qué hace, quién es y todo eso, pero como tú dijiste, no se muestra los porqués ella está tan apegada con ellos. Obviamente esto, de alguna manera u otra, pues quizás no era como que lo importante en ese momento cuando estaban haciendo el anime, y pues es entendible, no es como que te vas a enfocar en aspectos como el amor que se sienten en uno a otro, pero pues de alguna manera se entendía que pues ellos estaban comprometidos. Sí, claro, incluso nada más para ir cerrando esta idea, hay que entender que cuando estos animes llegan, era de esas historias que de este interés amoroso siempre era más a lo comedia, en el cual el chico, si bien tenía una prometida, llámese Rano y Medio, llámese tal vez algo más romántico, llámese Sailor Moon, era un amor inalcanzable, un amor de que eres mi prometida, pero guácala, no te quiero, o se ven los tintes de que se están comenzando a enamorar. Y aquí cuando llega Ana ella es Ana, ella es mi prometida, y la quiero mucho, pero sí da miedo, de que, ¿cómo que tienes prometida? Y si tienes miedo, ¿por qué sigues con ella? Es que hay cosas, pero no me puedo despegar de ella porque realmente la quiero. Y también cuando hubo situaciones muy extremas, tal vez no se veía y solo una vez se vio a Ana llorar por Ion en un arco. Realmente ves que, ok, realmente la chica sí está enamorada de él y sí realmente se preocupa por él. Ese fue un cambio muy drástico en la dinámica que siempre tenía de esas comedias románticas o estas ideas de prometidos, que siempre era una comedia de sí estamos prometidos, pero guácala, no te quiero, o realmente no estamos hechos el uno para el otro y apenas se van conociendo. Aquí ya se conocieron, ya se cayeron bien y técnicamente sí están enamorados, y aunque no se entendía, técnicamente ya estaban mostrando una vida conyugal en ese entonces, solo que en mi caso yo era muy joven para entender que técnicamente estos ya estaban viviendo en pareja.
La verdad que sí. Y bueno, sabíamos que tenían de sirvienta, tuvieron a Manta y de paso a Río, pero pues esos eran los extras, ahora sí que los beneficios. Ay, no. Bueno, que por cierto, aquí es donde me gusta. Bueno, se dice que varios de los protagonistas del anime tenían algo en común con Neo, pero para mí, una de las personas que tenía uno de los propósitos, por decirlo así, más parecidos a Io era Ryo, ya que tanto Io quería encontrar, él no quería tener, vamos a decirlo así, responsabilidades o quería tener una vida más libre. Ryo como tal quería tener su lugar feliz, y sabemos que en un lugar feliz uno no necesita como tal el tener que hacer algo, simplemente estás ahí y con eso es más que suficiente. Entonces, por ejemplo, ahí en tu caso, ¿tú crees que Ryu realmente tenía como que esa similitud con Io en cuanto a propósito, o hay alguien que realmente sí tiene más en común con él? Sí, es interesante cómo Ryu pasó de ser rival, más bien, primero villano, luego rival y después amigo de Io. Es un caso muy interesante porque esto no se ve siempre en todos los animes y incluso se le dedicó un arco completo a exactamente a desentrañar qué se refería con su lugar especial. Y también ya hablando un poco de la trama, después cuando se hace en el torneo de los chamanes el equipo de las aguas de Fumbari, es interesante que dos villanos terminaron siendo amigos y compañeros de equipo con Io. Y lo interesante es que son cosas similares en el aspecto de Ryu quiere ser el rey chamán solo para tener su lugar feliz. Y también otro personaje que fue un villano en ese momento, que en ese momento le causó mucho dolor a Io, que eso hizo que Io mejorara y que incluso todavía había secuelas de esa persona como villano que quedó mucho en la mente de otros personajes fue Fausto octavo. Fausto octavo también, la razón por la que él quería ser el rey chamán era para revivir a su amada, Elizabeth, y es interesante cómo estos personajes tienen similitud con Neo, que realmente lo importante para ellos no es ser rey chamán, sino cumplir su objetivo, y en cuanto cumplen su objetivo es, pues ya lo tengo, ¿qué más necesito? No necesito nada más, solo apoyar a la persona que va a asegurarme que eso que él tiene en mente siga funcionando. Por eso Río dice, me acuerdo que hay cuando están peleándose, están peleando el equipo de las aguas de Fumbari contra el equipo creo que era de Noruega, si no me estoy equivocando. Río es el primero que dice, mi lugar especial es donde está Donio, que porque lo trataba, él, si bien lo llama de Sama o Aniki en el manga, en la traducción es Don, pero dice es que Donio, con Donio encontré el lugar que necesito, mi lugar feliz, porque soy yo mismo, puedo ser yo con la gente que quiero, con la gente con la que aprecio, con mis amigos como tal, y puedo salir a divertirme. Y no necesito nada más. Por eso lo estoy apoyando a él, a que él gane, porque sé que mi sueño está cumplido con él. Y también esa la relación con Fausto después. Fausto ayuda a Io no porque Io pueda cumplir su sueño, sino porque Ana, por eso digo que Ana también es un personaje muy importante, Ana le enseña cómo él puede ver siempre a Elizabeth sin la necesidad de ser el rey chamán, en el cual siempre la puede ver, la puede tocar, incluso siendo su espíritu acompañante, ya tiene eso cubierto Fausto, entonces por eso Fausto también lo dice, no necesito nada más, ya siguiéndolo a él, siguiendo a Ana, siguiendo este equipo que hicimos, aunque pueda parecer muy random, ya tengo lo que quería, no necesito nada más, y eso es lo que hace Io, o es la característica del personaje de Io, que aunque tú seas su enemigo, aunque tú tienes ideas contrarias a él, de algún modo Io es esa persona que hace que la gente se reúna con él, los demás, y que puedan encontrar la solución a algo. Y eso es lo que, aunque también los mismos personajes se van dividiendo en equipos, siempre al final del día la historia, si bien hay un villano establecido, la historia sigue siempre siendo el foco central de Io porque, digamos que Io no tiene todas las respuestas, pero mínimo enseña a las personas o a las que tienen el camino desviado a seguir o llegar realmente a sus verdaderas creencias. Y eso es lo interesante de cómo se van manejando estos personajes.
Sí, la verdad que, a ver, es un imán para que te puedas dar cuenta de, a veces era como que, sí, a mucha gente puede decir que era conveniencia de la trama, pero la verdad es que Io lo tenía, por así que entre comillas, todo, porque, a ver, en el sentido de que el buen Len Tao, cuando él se enfrentó contra Io, pues él decía, yo lo que quiero es, como lo decía su padre, tienes que ser el mejor, tienes que ser el más fuerte, tienes que poner en alto el nombre de la familia, y era como tal, pues sabemos que él no quería eso, eso es lo que a él le decía. E incluso se lo dice su padre cuando se enfrentaron llegaron a su casa y todo eso, hubo ese enfrentamiento y fue como que no, padre, ahora quiero seguir mi camino y sé que mi camino está con Neo. Y te lo va mostrando a lo largo de la serie. Un personaje que pasó de villano a rival y de rival, que al final de cuentas y hasta el último momento él dijo, no voy a perdonar que alguien acabe con él que no sea yo, porque al final de cuentas él quería no solamente vencerlo, sino al final de cuentas sabía que era como que su manera de comunicarse de Io y Ren y Jorojoro igual se lo dijo en su momento, dice, o sea, yo como tal lo que quiero es que la naturaleza pueda seguir teniendo un lugar aquí en este mundo, pero juntos, porque cuando vio lo que Hao quería hacer, era como que no, o sea, no podemos decir que un lado sí y el otro lado no exista. Tiene que haber una armonía, una convivencia. Y sabía que con Neo iba a conseguir eso. Y Fausto, pues la verdad que, pues Ana ahí le hizo el favor de conseguir a la waifu. Ya como que siento que hubo mejoras ahí. Y con Lizer, que con Lizer siento que hubo un poquito más de complicaciones, ya que su objetivo era acabar con Hao, la persona que acabó con sus padres. Que, bueno, ahí, por ejemplo, a ti, este personaje de Lizer, ¿cómo te gusta el personaje? ¿Le cambiarías algo al personaje a pesar de todo lo que nos ha mostrado su desarrollo y todo eso? Sí, la cosa con Lizer es interesante y a la vez rara porque Lizer muy bien pudo haber sido el protagonista de su propia historia, pero es que muy bien Lizer pudo haber sido el personaje de otro shonen completamente, o sea, otra historia aparte del mundo de Shaman King, porque tenía todo, tenía el motivo, tenía las razones, tenía todo exactamente. Hay un villano establecido en su propia historia como tal. Pero el personaje de Lizer llega de una manera muy interesante porque viene siendo esa punto realista en la historia de Io como tal. ¿A qué me refiero? Como lo comentabas, en el transcurso de lo que vemos de la historia, desde el inicio hasta cuando inicia el torneo de chamanes, Io va juntando amigos. Se hace amigo de Len, que era primero su rival, se hace ya un amigo guión rival de Jorojoro, Ryu está con él, y técnicamente todo funcionaba así, es decir, que Io era este personaje que podía calmar a los demás o que era la voz de la razón en esos personajes, o que técnicamente puede ser la voz de la razón para todos. Llega Len y llega con ese sentido de necesito amigos poderosos para derrotar a Hao, derrotar al villano que mató a mi familia, que quiere hacer un mundo de solo chamanes, que no existan los humanos. Y una cosa es que a diferencia de como ocurrió con Len, como ocurrió con Jorojoro, que ocurrió con Ryo como tal, es decir, que yo, digamos, los convenció a que no actúen así, con Lizer su principal motivo siempre fue la venganza. Es decir, y siempre fue insisto, el foco de realidad de ello de tú quieres arreglar todo con palabras, pero hay personas que están demasiado rotas o tienen un sentimiento tan grande que es lo que los impulsa a vivir y con eso tú no puedes cambiar. Y hubo dos veces en que Len lo dijo. Cuando la primera vez perdón, con Lizer. Con la primera vez que con Lizer, Io destruye su péndulo, y yo le dice, es que yo no soy fuerte, yo soy fuerte, pero porque todos me ayudan. Y sé que contigo voy a ser más fuerte y lograr nuestros sueños. Esa fue la primera vez que se une Lizer al equipo, pero Lizer como quiera no queda conforme con esa historia. Y se nota. Mientras más van pasando los episodios, vemos que Lizer es digámosle, granito en el arroz con los amigos de Io, con el equipo de Io, y cuando llegan los soldados X o X-Los, es ya el punto de quiebre.
Es decir, Lizer tiene esta dualidad de continúo con mi ideal o continúo con Io, porque con Io es una gran persona que me va a ayudar, pero realmente quiero esa ayuda, realmente quiero olvidar lo que me hace moverme, y es cuando cuando Lizer decide irse con la Fuerza X o los Soldados X, como no me acuerdo ahorita la traducción que le colocaron, y dice, es que necesito personas fuertes, pero que compartan mi mismo ideal, y dice Lizer, es que yo soy débil, digo, por eso necesito gente fuerte, rodearme de fuertes para después yo ser fuerte. Y el mismo Io lo dice, es que yo no soy fuerte, yo no puedo ser esa persona que tú quieres. Y es cuando Lizer decide irse con los Soldados X. Insisto, este es el primer choque entre ideales, y eso es lo que me gusta de Shaman King. Shaman King te muestra como esta historia de poderes, de el típico clásico shonen, amigos rivales que se transforman en enemigos, escala de poder, transformaciones de armas, perfectos. Sigue ese apartado del shonen, pero algo que me gustó siempre de Shaman King es que no solo es el que es más fuerte domina, sino que técnicamente está el choque de ideales, que son personas y ellos mismos te lo dicen. Como somos personas, somos chamanes que estamos siempre entre los espíritus, sea de humanos, sea de animales, sea de la naturaleza, estamos en una mitad que sabemos en ser empáticos con los demás, pero siendo empáticos nos podemos llevar por el odio, nos podemos llevar por la maldad. Y eso es lo que siempre, o más bien a partir del torneo de chamanes, se comenzaron a inculcar, que existen motivaciones de demás personas o personajes de los chamanes para querer ser algo. Y eso es lo que Lizer nunca le interesó ser rey chamán. Lo que le motivó a moverse siempre fue la venganza. Y eso es lo que creo que lo que hizo que siempre hubiera mucho roce entre ellos dos, tanto Io como Lizer. Para mí, y pues aquí ahora sí que voy a poner la vara muy alta, pero los Soldados X y la primera aparición que tuvieron fue bastante buena, ¿eh? Debo decir que cuando los vi, dije, ok, ahora sí se está poniendo interesante la trama, porque al final de cuentas ellos lo dicen muy claro, nuestra líder quiere acabar con Hao, y como tú le dijiste, es lo que Lizer quería, tener amigos que pudieran acabar con Hao. Y sencillamente, tal cual, o sea, si ese fuera solamente como que el objetivo está bien, pues es entendible, es el villano de turno y hay que acabarlo. Pero también hay un problema ahí, que ellos no miden la manera en cómo hacen las cosas. Ellos, si tú no estás a su favor, estás en su contra y eres un enemigo, debes sí o sí de morir, sencillamente. Y hay algo curioso con eso, porque tú pensarías, ok, que ellos quieren acabar solamente con Hao, pero pues no. O sea, al final de cuentas ellos quieren imponer muchas cosas, quieren hacer muchas cosas que no son buenas, y la verdad que eso hace que la trama sea más interesante. Y sin mencionar a los que son los aliados de Hao, que tienen habilidades muy buenas. Pero también aquí hay algo interesante, Mau, que no sé si estás de acuerdo conmigo, que es estos que podrían llegar a ser aumentos de poder. Yo creo que no es eso, sino como que es más la comprensión de tu entorno, porque uno de los aumentos de poder que tuvieron los protagonistas, siendo que fue después de conocer lo de la bitácora mágica, que aquí, según tengo entendido, la bitácora mágica no es algo que sea canon en el manga de Shaman King, ¿verdad? Sí es canon, pero fue presentada de otra manera. La bitácora mágica llega ya cuando están en el torneo y no cuando apenas van a llegar al torneo. Lo interesante es, como tú lo dices, es la escala de poderes se va transformando, porque desde el inicio, la idea de que un chamán, ¿cómo lograba pelear? Pues haciendo fusión de almas, que el chamán introdujera el alma del personaje, ya sea de algún espíritu humano, algún animal o algo en la naturaleza dentro de él, y así tener las habilidades para ello. Después siguió la idea de la posesión de objetos, en el cual ahora introduces ya que tienes la comprensión, porque como tú tenías la fusión de almas, puedes manejar mejor el objeto y introduces el espíritu de la persona o de la cosa que sea dentro de las armas. Y después llega la idea de la bitácora mágica,
Esto estuvo, insisto, algo que sí me gusta mucho de Shaman King es que manejan muchas cosas de diferentes ideologías, pero también de diferentes sincretismos o diferentes ideas étnicas de diferentes lugares, de América del Norte, principalmente de Japón, de China, mucho de estas ideas chamánicas que se ven en otras etnias. Eso me gustó bastante. Y eso también es algo que en la bitácora mágica se logra ver, que es decir, una de las mejores maneras de poder incrementar tu poder espiritual era a través de la comprensión de la naturaleza, pero también de la vida y la muerte. Y es a través de esta comprensión que vemos ahora el cambio increíble que después están respecto a esas cosas. Las espadas se transforman en cosas gigantes, los que tenían posiciones humanos se transforman en entes gigantes, pero bien, todo viene basado en algo. O sea, sí realmente hay una concepción de el arma que usaban, pero también de las cosas antiguas, como también de la vida que tienes o la comprensión que tienes respecto a la persona, a tu lugar, a tu entorno. Y eso es lo que me gustó siempre de Shaman King, que nunca se limitó a algo. Y algo que sí me gustó, que se omite, porque insisto, el anime antiguo es bueno, pero omiten cosas. Y algo que sí colocan en el manga y también en el anime del 2021, muy resumidamente, es que en el anime antiguo colocan la escala de poder de que alguien tiene mucho poder si tiene muchos números o tiene mucha poder espiritual y demás. Eso así se quedó. Pero en el manga y en el anime de los 2020, de los 2021 dicen, puede que tengas eso, pero si no lo sabes utilizar, una persona que tenga menos habilidad que tú en el poder espiritual te puede ganar. Es decir, incluso eso es en una parte, que eso también, insisto, se omite en el anime antiguo, es que el padre de Io habla de ello. E incluso dice ese aspecto de que cuando sabes cuánto poder tienes, se te queda en tu mente como un número, se te coloca como una barrera, algo que ya no puedes sacar de tu mente y que es ahora tu limitador. Pero por eso se les enseña a los niños desde muy pequeños a ser chamanes, porque los niños no tienen esa concepción y no importa qué tanto tengas de poder espiritual o no, los niños es como un cielo abierto, es un lugar que ellos pueden explorar y que pueden moldear las cosas que ellos imaginan como tal. Y eso es algo que me gusta, que dicen, eso solo es algo, un limitador en tu propia mente, eso realmente no se aplica como tal. Y eso lo cambiaron o eso lo intentaron explicar. Tú viste el anime antiguo cuando están buscando un pequeño grano de arroz en un desierto grande. Ese fue el ejemplo que hicieron y por eso en el transcurso de lo que quedó de capítulos hacen ese cambio o hay un cambio muy importante en Io, porque Io comprende eso mientras que personajes como Jorojoro, Len, él no lo comprendió en su momento, el mismo Chocolov no lo entendió, Ryo tampoco, y eso es a lo que se refiere, o sea, solo es una limitante al espectro que puedes realizar, es decir, que realmente la idea que puedas tener de algo solo es solo tu cerebro haciendo malas ideas o jugándote la cabeza, jugando contigo, haciéndote creer algo que no es. O sea, tienes un amplio espectro por delante. Y cuando comprendes eso, después como que, wow, o sea, esto realmente es denso. O sea, no lo muestran ahí, lo conozco hasta de manera chistosa, pero esta idea es muy densa. Sí, y fíjate que al principio uno quizás no puede llegar a entenderlo porque dirás, no, entre más grande, más poderoso, porque eso te lo dejan muy claro cuando ellos ya tienen este tipo de transformación en lo cual sus espíritus acompañantes pueden tal cual volverse tan grandes como un Megazord, ahora sí que pongo la referencia ahí, y de repente, como tú dices, el padre de Io les dice eso, o sea, no porque sea tan grande, significa que es sumamente poderoso. Y pues ellos pueden decir, oye, pero si Hao tiene el espíritu del fuego y mira esa cosa como de grande está, dice, bueno, él puede ser, vamos a decir así, una excepción, si lo quieren ver así. Pero si realmente quieren tener la oportunidad de vencerlo, no piensen en grande, sean como el grano de arroz. Y es como que, ah, bueno, al principio yo no lo entendí. De hecho, queda consta de que yo lo pregunté varias veces, y Mau es testigo de que le pregunté varias veces cómo esta parte de la trama se entendía.
y al final te lo muestran, o sea, yo lo puse en práctica bastante bien. Y claro que si los otros también hubieran puesto esto en práctica, cosas diferentes hubieran pasado en la pelea final. Pero antes de eso, mi estimado Juan, tenemos que llegar a este punto con los soldados X, que los soldados X al final de cuentas fueron una parte importante de lo que es Shaman King, no solamente por su líder, al igual que por los diseños bastante buenos que tienen cada uno de los ángeles que utilizan para pelear, sino también por su propósito. A ti esta incorporación de un tercer grupo que trata de, en este caso, como de poner al mundo en paz y armonía a su manera. ¿Cómo te pareció este grupo, como tal, los soldados X? Claro, de hecho tengo que admitir, yo eso sí lo tengo que admitir, la presentación de los soldados X en el anime antiguo, en mi opinión, es más imponente de lo que es en el manga y en el anime nuevo. ¿Por qué? Porque primero en el anime antiguo se nos los muestran como un tercer grupo, como lo acabas de comentar, que es la oposición a los ideales de Hao. Hao quería hacer un mundo completo de chamanes en el cual un mundo en armonía, sí, pero solo de chamanes. Y la idea de Hao era extinguir a la raza humana y que solo hubiera chamanes como tal, porque solo los chamanes son los únicos que pueden entender la naturaleza y que pueden conllevar a un entendimiento. Después llegan a mostrar estos soldados X que decían que estaban en contra de Hao y que iban a ayudar a Io, pero a diferencia de lo que Io decía de que todos podemos llegar a entendernos, los soldados X fue al revés, fue más bien no podemos entendernos y que solo nuestra verdad, o más bien el mundo que nosotros que quiere crear Hao, sabemos que es incorrecto y haremos cualquier cosa necesaria para impedir eso. No, ya sea si sea acabar con Hao, no solo eso, sino también derrotar a todos los que puedan ser un obstáculo en nuestro camino, y es cuando tenemos este choque entre los soldados X y con el grupo de Io, principalmente con Io, porque el mismo Io dice, ustedes quieren derrotar a Hao, pero no quieren solo derrotarlo, quieren asesinarlo y asesinar a toda persona que piense igual que él. En mi punto de vista, ustedes son igual que Hao. Y es cuando el líder de los soldados X o sublíder se podría decir, tiene este choque completamente con Io, porque obviamente es cómo vas a decir que soy igual que pues técnicamente el que quiere matar a la raza humana. Soy la persona que está salvando a la raza humana. Y es cuando él se aplica la frase maquiavélica del fin justifica los medios. Es decir, quiero que el mundo sea igual, pero a raíz de acabar con un cierto número de personas. Y técnicamente es hasta algo interesante y metafórico que los soldados X, sus espíritus sean parecidos o que tengan nombres de ángeles bíblicos como tal, que técnicamente son esta idea de acabar con el mal, pero pero de manera finita como tal, es decir, acabarlo en ese momento hasta traer un formato inquisitorio como tal. Y cuando se nos presenta a la líder como tal, se nos presenta con un espíritu que si bien en ese momento podría rivalizar con Hao, pero esta comprensión del espíritu como ella lo tenía era a través ¿cuál sería la palabra? De flagelarse, del autosacrificio como tal. Y en ese momento, que era la doncella de hierro, si no me equivoco, su instrumento como tal, desde ahí Io ve que no hay una coexistencia, no pueden llevarse una idea completamente, porque ellos ven que la salvación está a través del sufrimiento, pero principalmente de Hao, de la persona como tal. Mientras que Hao dice que la salvación está solo para los chamanes. Io está en esta dualidad de ser humano y ser chamán, ver las dos partes, y en el cual dices que ustedes ambos están mal, esto no va a ayudar a nadie como tal. E insisto, la idea de los soldados X fue muy interesante, incluso insisto que la parte donde ellos hacen su solución final, por así decirlo, porque así la llamaban, en el cual intentaron acabar con Hao, fue más teatral y mucho más increíble. O sea, fue una pequeño Armagedón, pero muy interesante. Para bien o para mal, no funcionó, pero eso es algo que sí me gustó más
cómo los introdujeron, cómo, no digamos que eran villanos, pero sí un grupo en contradictorio, y exactamente cómo termina su encrucijada. Pero no me gustó que hacia los capítulos finales los dejaron de lado. Eso es algo que no me simpatizó como tal. La verdad que sí, yo quería ver más desarrollo de cada uno de los personajes porque, a ver, eran muy buenos y aquí donde uno puede llegar a decir que la doncella de hierro, a ver, yo no sé si en el manga la imagen es más gráfica, pero lo que te ponen ahí, donde ella estaba para poder incrementar su poder a través ahora sí que del dolor, sí que es algo que debes de tener una mentalidad y ahora sí que un objetivo bastante grande. Y también siento que de alguna manera cuando Lee vio el compromiso que todos tenían y como tenían un objetivo en común, pues no es como que te puedas ahora sí que negar o arrepentir, pues al final de cuentas buscan lo mismo. Y fíjate que eso también es algo que me gusta mucho de Shaman King porque hay algo que también me gusta mucho que ponen en perspectiva, que es que cada una de las personas que sigue a Hao, al final de cuentas no solamente recibieron poder de él, ellos lo ven como la solución y pues dicen, no, pues si solamente hay mundo de chamanes, pues vamos a andar bien, ¿no? O sea, ellos creen que entre ellos mismos no va a haber problemas, porque al final de cuentas van a ser los más fuertes, y al ser los más fuertes, ¿quién les va a decir algo? Pero también no te pones a pensar que yo no sé si esto hubiera sido como una consecuencia futuro, que los grandes espíritus hubieran traído espíritus malignos para poder, entre comillas, traer orden, quitándolos a ellos de la balanza. ¿Tú hubieras pensado que esto, tú qué crees, Mau, que esto hubiera sido una opción a futura pensar de que los grandes espíritus hubieran tratado de causar caos y destrucción si Hao hubiera logrado su cometido junto con todos sus súbditos? De hecho, es interesante, insisto, en el anime no lo explican, pero en el manga y en el antiguo, perdón, y en el nuevo anime sí lo dicen qué son los grandes espíritus. Y si bien solo nos dicen que los grandes espíritus es la conversión, perdón, o toda la convergencia de todas las almas, de todo lo vivo en el mundo que llega a parar ahí, no te dice nada más, pero técnicamente los grandes espíritus es la conciencia de las personas, la conciencia del mundo como tal. Y que al final del día, ¿qué es el rey chamán? ¿Qué es el Shaman King? El Shaman King es el chamán encargado de hacer la fusión, de hacerse él fusionar con esta conciencia completa. El punto es que en el transcurso de Shaman King nos presentan cosas o nos presentan espíritus llamándose como el espíritu del fuego, nos presentan Shamaniel, si no me equivoco, este personaje que es el espíritu de la dama de hierro, pero algo que no enfatizan es si estos son espíritus, ¿qué son los otros? Y eso es donde hay una mala traducción. En el transcurso de Shaman King nos muestran que hay espíritus de humanos, de plantas y de animales, pero lo que usa Hao es un espíritu natural, es decir, la conciencia del fuego en la naturaleza. Y de igual manera hay espíritus de no solo el fuego, sino de la tierra, del agua, del viento. O sea, todo es una conciencia aparte, pero también existen personas que alcanzan, por ejemplo, lo que tenemos actualmente la concepción de Buda. ¿Qué es el budismo? Ah, pues es una religión. Pero ¿quién era Buda? Pues fue un humano que alcanzó la iluminación. Y exactamente qué son las personas que alcanzan la iluminación. Pues esos son los budas, pero al final del día, ¿qué es un Buda? Es una iluminación más allá de algo. Y eso es algo que no se llega a comprender. Personajes como los fantasmas, principalmente como Amidamaru, Tokagero, Basón, son personajes budas. Son budas que alcanzaron una iluminación, una comprensión para poder fusionarse con los chamanes. Pero entonces, ¿son iguales que los demás espíritus? No, no son iguales. Y eso también conlleva a los espíritus como los de los soldados X, los espíritus como lo que es de Lícer como tal. Es decir, entonces todos son espíritus como tal, sí. Pero eso quiere decir que son mejores que el gran espíritu, no. Porque lo que nosotros conocemos como espíritus son cosas que nosotros podemos imaginar. Pero son también, escuchamos las palabras budas, pues escuchamos la palabra espíritu, pero no podemos imaginarlo como tal. Y todas esas cosas que no podemos imaginar son las que rivalizan con el gran espíritu. Es decir, tenemos personas o tenemos santos como tal.
tenemos estas ideas, pero sabemos que son personas que son personas que vivieron en carne propia como tal. Pero entonces eso quiere decir que ya no pertenece a este plano terrenal. Exacta, esa es la idea como tal. Y por ello, en el transcurso de Shaman King, y esto se ve más principalmente en el manga y en el nuevo anime, aparecen personajes que ellos son considerados budas, pero también que tienen una gran comprensión porque han muerto y revivido o resurgido y pueden considerarse más aptos a ser el gran espíritu o ser poseedores del gran espíritu como tal. Igual, algo que no quisiera decir como spoilers es que técnicamente en el transcurso de Shaman King, si bien Hao llega a una comprensión de esto o se le conoce como la persona más cerca de ser el Shaman King y la persona que tener el gran espíritu como tal, Hao no es omnipotente ni omnisapiente. Incluso más adelante en las historias aledañas como tal dicen, qué aburrido es esto, porque ser el Shaman King no puedo hacer realidad mi sueño porque estoy siempre a conciliación de los demás. Es decir, todo lo que conocemos en las otras religiones también existe. Es decir, en la comprensión del mundo como tal, Hao es solo una gran parte de lo que se podría hacer el omnipresente de lo que son los chamanes. Pero a partir de eso existen en las otras religiones o en las otras etnias o en los otros ismos del mundo, existen otras formas como tal. Es decir, no eres el importante de ellos, pero no eres el importante de todos nosotros. Por ello, todos tenemos que estar a votación respecto a algo. Y es algo que sí, al final ya Shaman King es algo que siempre se está construyendo paso a paso, pero es algo interesante. Es decir, ser el rey chamán no es como decirte soy el Hokage. O sea, que ser Hokage es la mejor de todos. Porque al final del día estoy en un concilio en el cual debo decidir el destino, no solo de las personas, sino el destino del mundo, del universo, de la existencia misma como tal. Y esto es lo que implica ser el más fuerte o el que sea más congruente respecto a algo. Vaya, fíjate que de esa manera yo no lo había visto y me voy dando cuenta que eso te lo ponen más cuando usan la bitácora mágica, porque esa reencarnación creo que era la segunda reencarnación de Hao, no me acuerdo, la que se parece más a Silver. Creo que esa les dijo, si no me equivoco, que todos eran un todo, un ejemplo. Todos eran un todo y todos son un uno y les estaba tratando de explicar que al final de cuentas, como civilización, debemos de ser capaces de lo que utilizamos, reutilizarlo y todo eso. Te trataba de poner en palabras prácticas de que obviamente te puede dar el poder, pero si no lo sabes utilizar y lo desperdicias, ya no te va a dar más. En cambio, ella te va a pedir que pagues doble lo que desperdiciaste. Y aquí es donde muchas veces, y me gusta cómo le aplica a Ryu, cuando él aprendió a hacer cuando obtuvo ahora sí que la capacidad para ser chamán, porque él ahora sí que fue en contra de la naturaleza, tal cual, ¿eh? Y ahora sí que le dijeron, mira, tú tienes que llegar acá, cosa que a vista humana es imposible, más por lo que ahora sí que la trama es como que tienes que ir en contra de lo natural. Y Tokagero se lo dice. Me dijo, esto no es posible, o sea, ¿cómo vas a hacerlo? Y es cuando él como que comprende que hay algo más allá. Si yo necesito, me lo van a dar, pero ¿con qué propósito? Y ahí eso me va gustando cómo te lo van plasmando ahí. E incluso la misma Ana lo va diciendo. Fausto necesitaba que le reviviéramos, de alguna manera le reviviéramos a su mujer, ahí está. Ah, no, que yo necesito tal cosa, dame el rosero de los 1080. Ah, bueno, aquí tienes. Y se van dando más cosas y más cosas. El padre de ellos también lo dijo, ellos necesitan refinar la manera en cómo utilizan su poder para poder sobrevivir a lo que se viene. Y con cada cosa se van dando cuenta de eso. Que aquí también es algo que no sé cómo, no sé, esa parte no lo explicaron, pero yo quería saber. Y tú lo dijiste, fíjate, porque también aquí es donde lo pongo yo. Hay gente que de alguna manera u otra eran como tal en su momento, los seguidores de House, o sea, ellos pues eran fuertes, pero cuando estuvieron con House se hicieron más fuertes.
¿Tú crees que ellos, de no haber conocido a Hao, hubieran tenido un destino diferente en cuanto a lo que se refiere de no ser malos, entre comillas? Como decir, ah, bueno, no, no existe, pero seguirían siendo los malos de turno. Eso es lo interesante, los malos de Hao es que no es que fueran malos realmente. En Hao encuentran la salvación de que no pudieron encontrar en el mundo normal. ¿Qué me explico? Uno de los casos más interesantes es, por ejemplo, hay un personaje que ahorita no me acuerdo su nombre, pero si se lo mencionan, incluso tiene nombre, voz y demás en en el anime nuevo y en el manga, que es una persona que es un chamán, pero que convoca un equipo de fútbol. Esto técnicamente él se une a Hao, pero no porque odie a la humanidad, sino porque quiso revivir o quiere volver a convivir con sus compañeros de equipo. Está este pequeño niño que parece ser de África como tal, que siempre que se llama Ponchi o no me acuerdo cómo se llama, que siempre trae un Chaco, afro. ¿Mande? Chaco, se llama Chaco. Pochaco, gracias. Pochaco es un niño nativo de África que técnicamente la cualidad de él es que es muy empático con los demás, puede realmente él sentir lo que las personas sienten como tal, puede sentir la ira, la tristeza, el odio, era el receptor de su aldea y cuando conoce a Hao no siente nada. O sea, según, si no me acuerdo, no me estoy equivocando, cuando él lo conoce, Pochaco dice que estar con Hao le da una tranquilidad inmensa y por eso también en algún momento se llega a juntar con Nio y con Ana, porque llega a tener tener ese sentimiento como tal. No tienen ambiciones, es algo tranquilo estar con él y según, por eso Pochaco lo sigue, porque Hao va a crear un mundo donde siempre él pueda sentirse tranquilo, donde todo esté bien. Incluso un personaje en el anime antiguo que no dan razón de por qué, siendo seguidor de Hao, se viste como un sacerdote y tiene un espíritu igual que los soldados X, no se dice quién era, ni siquiera le dan voz en el antiguo anime y solo se le muestra como que tiene un arcángel pero con alas negras. Él también perteneció a los soldados X, él los traiciona como tal y se va con Hao porque técnicamente él ve lo bueno y lo malo del mundo humano y cree que las ambiciones de Hao son las correctas. Aquí la idea es que exactamente al punto es de que lo que decía el padre de Dios es, ellos necesitan refinar el espíritu o su poder de chamanes porque conocen ambas formas del mundo humano, pero también son muy susceptibles a ello. Ellos tienen sus propios ideales, sus propias metas, pero muy bien pueden caer en la venganza como Lizard. Y el punto es que en el transcurso de la historia como tal, hay personas que si siguen a Hao, pero a unos por venganza, otros porque no son aceptados por el mundo como tal, y esa es la razón por la que siguen con Hao. Cuando Hao conoce a ciertos personajes, estaban en un mal estado, eran parias de su mundo como tal, y creen que por ello Hao es la última solución o la última verdad como tal. Ahora bien, lo que no se ve, porque obviamente el anime termina de una manera muy abrupta como tal, pero hay un anime secuela de Shaman King que se llama Shaman King Hana o Shaman King Flowers, en los cuales varios personajes que eran parte del grupo de Hao actualmente viven una vida normal porque encontraron su lugar en el mundo. Es decir, Hao presentaba una idea, pero de que él tenía la razón final porque, como lo acabas de comentar, Hao había reencarnado varias veces y había visto lo malo del mundo. Y al ver siempre lo malo del mundo, decía que esto es lo último que puede pasar, esta es la conclusión final que a mí me llega como tal. Pero en el momento que Hao se separa de ellos como tal, ahora sí cada quien comenzó a buscar su lugar en el mundo. Y es lo interesante, cada uno del equipo de Hao o cada uno de los ayudantes, secuaces, como quieran decirle, fue encontrando sus propios lugares. Y lo más interesante es de que las tres chicas que tenían que eran chamanes de un caballero, de un muñeco de pistola y de una calabaza tipo a lo Halloween,
lo interesante es que ellas eran de las personas más fieles a Hao, y lo interesante, lo que a mí me da gracia, es que termina Shaman King, leo su secuela, que ya actualmente ya anime de eso, se llama Shaman King Flowers o Hana, como quieran decirle. Las tres trabajan en las aguas termales de Ana, trabajan en las aguas termales de Fumbari, son encargadas, son las dueñas de ahí, o las ayudantes. Y eso es lo interesante, o sea, quieren su lugar del mundo, querían ser tratadas como iguales, querían ser tratadas como personas normales, y lo lograron siendo personas comunes y corrientes, pero en su propio ambiente. Al final del día, Hao presentaba una solución, y es lo que decía Io. Tú eres una solución, pero muy extremista. No estás pensando en los demás, solo estás pensando en lo que tú quieres y lo que tú quieres que todos los demás estén de acuerdo. Mientras que tú no le estás preguntando a todos los demás cuál sería su lugar en el mundo. Y esa es la razón, o el cambio, o la diferencia entre el equipo de Io, que eran antiguos enemigos, que después se transformaron en aliados, y en el cual Hao, su equipo, estaba conformado por personas que lo siguen, pero lo siguen y le tienen miedo. Esa es la diferencia más grande. Vaya que no me esperaba que esas tres, porque la verdad que sus espíritus acompañantes me gustaron mucho, sus diseños, estuvieran trabajando con Hannah. Tengo que ver esa continuación. No la había contemplado para ver, pero ahora con eso que me has dicho, tengo que ver qué tanto ha cambiado el mundo de Shaman King, porque al final de cuentas, y perdón, ahora sí que si ven que estoy haciendo muchos spoilers, Mao va a poner un pi por cada spoiler que voy a decir, o sea, todo el capítulo lo van a poder escuchar. Que muchos spoilers. Pero algo que me gusta de Shaman King en la primera versión es que en el último capítulo te dan una idea más o menos de qué pasa con cada uno. Es como, bueno, Joro se fue al campo, Río está paseando porque quiere encontrar su lugar feliz, Ren pues anda de visita con Io, paseando, platicando como tal, el buen Manta pues sigue estudiando, una persona aplicada como debe de ser, el buen Chocolov, ahora sí que tratando de ser un estandopero, ahora sí que yo no sé si es el término correcto, pero algo así. Y cada personaje, como tú dices, siguió su camino, o sea, ya no hay guerra, ya no hay que salvar al mundo, hay que seguir con lo nuestro, hay que ser nosotros. E incluso a los soldados X, nada más a la dama de hierro y al que queda, que se me va su nombre, siempre con ellos dos, ahí te parece que están predicando la palabra, están en la calle hablando acerca de quién sabe qué, pero están ahí como tal. Y uno podría llegar a pensar, oye, son personas que con un chasquido podrían acabar con quien quieran, que podrían dominar una ciudad si quieren, por el poder que tienen, por lo que pueden llegar a hacer. Pero pues no es algo que para ellos sea importante, porque ellos de alguna manera quieren llegar a ser normales. Y siento que eso es algo que también te pone mucho Shaman King. Y yo es un ejemplo muy claro de esto. Yo, como tal, no quiero responsabilidades, lo que yo quiero es ser yo, o sea, Manta también lo ve así, por eso se queda con ellos por bastante tiempo. Ren, o sea, igual Len, su hermana se lo dijo, Len, tú eres un niño, tienes que ser un niño, ¿qué caramba andas qué haces peleando, haciendo esto, haciendo lo otro? Tú tienes que ser un niño. Como la hermana de Jorojoro igual se lo dice, o sea, nosotros estamos tratando de pelear por nuestro pueblo, por nuestro legado, cuando debieron haberlo hecho nuestros padres de alguna manera, con Río, sus amigos, con Fausto, quién era, o sea, todos tienen como tal una manera medio normal de vivir, pero pues al final de cuentas el propósito de quiénes son y quiénes tienen que llegar a ser, pues es lo que les impide seguir adelante, que bueno, aquí yo te lo pongo a ti, Mau. Si en algún momento Hao lo hubiera puesto ahí o la propuesta de, mira, ¿sabes qué? No voy a acabar con el mundo, pues te voy a dejar mitad y mitad para que sea justo. ¿Tú crees que yo hubiera aceptado esa propuesta aún sabiendo lo que, como tal, las consecuencias que podría haber de que el mundo ahora sí que se dividiera como tal? Eso está interesante porque al final del día en el anime antiguo, Hao no recapacitó y fue con su solución final, por así decirlo, su ambición. Mientras que en el manga y del nuevo anime, aunque fue un poco resumido, sí llegamos a un entendimiento mutuo, pero lo interesante es que ese entendimiento mutuo va surgiendo de la mano del desarrollo de un personaje que muchos solo tienen como chiste o como alivio cómico, que es Chocolop.
en el arco de Chocolov, exactamente de quién es, su vida y demás, igual no voy a dar, para no dar un poco de spoilers, que él fue antes de ser alguien que siempre quería ser reír al mundo, Chocolov fue una persona mala, vivió mal, en un barrio muy mal, y la idea de su arco, o su principal enseñanza que da de su arco es que el odio genera odio, y que la cadena nunca va a terminar si alguien no perdona. Y esto se mantuvo en ese arco, pero lo siguió, o más bien se desarrolló en ese arco, perdón, se inició en ese arco, pero el desarrollo de esa idea repercute hacia el final del manga y como también del anime nuevo, que la idea es que Hao siempre fue tratado mal, por así decirlo, porque su visión siempre fue imparcial y siempre lo intentaron detener. En todas sus reencarnaciones siempre muere, pero muere en la mano primero de su familia, después de sus amigos, después de gente que él apreciaba como tal. O sea, siempre fue un ciclo de odio hacia él. Por ello, esa era su solución. Pero al final del día, Io dice, es que la idea es que, primero, sabemos que no somos tan fuertes como Hao. Hao nos va a ganar, lo sabemos. Hao va a ser el rey chamán, no hay de otra. El punto es aquí hacer recapacitar a Hao para que cuando llegue a ser el Shaman King, no termine con lo que existe como tal. Es decir, hacer entender a Hao que si bien todas tus reencarnaciones han sido malas o solo has visto lo malo del mundo, también existe bondad. Y el punto es de que si bien tú siempre has hecho el mal, hay gente que está dispuesto a perdonarte. Y eso es lo interesante. Esa es la razón por la que Lizer, insisto, para traer la idea de hace rato, Lizer era esta dualidad de la idea de Io, que yo me muevo por la venganza y tengo algo establecido, igual los soldados X como tal. Y el punto es de que todo esto termina, o esta cadena de odio termina, cuando los soldados X y el mismo Lizer están dispuestos a perdonar a Hao, solo con la idea de que Hao tiene o les da la confianza de que en el momento que seas el Shaman King, no vas a terminar con la vida humana como la conocemos. Esa es la idea por la cual nosotros también desistimos de nuestra venganza, que realmente recapacites. Y es algo que al final en Shaman King me gustó, porque si bien termina el torneo de chamanes, termina con... Algunos no les gusta el final porque para bien o para mal, eso es algo que también a mí me molestó. Yo tengo el manga completo, soy muy fan de él, pero termina de una manera o sea, no normal, ni siquiera digámoslo así. Termina en una manera muy, sin dramatismo, o sea, nada dramática. No hay pelea final, solo nos muestran otro panel en el cual pasaron años y cada quien ya es adulto y cada quien está en sus cosas. Eso se sabe mucho después hasta el 10º aniversario de Shaman King. Hicieron un Kansenban donde muestran cómo Hao llegó a ser el rey chamán. Hubo peleas, hubo muertes, hubo personajes que ya no se vuelven a ver, pero te los mostraron 10 años después. Y es algo que también me gusta del anime del 2021 porque sí te lo muestra todo completo y no tuvimos que esperar como en mi caso, 10 años para saber qué pasó. Pero es algo interesante que hay un final, hay un vencedor, hay un rey chamán, pero la vida sigue. Y como lo comentabas, el punto es de que las personas, al final del día, o los chamanes que todos conocimos, los personajes, siguen con su vida normal, que tienen el poder para destruir el mundo, sí, pero la idea es que estos no solo tienen el poder para destruirlo, sino también para protegerlo. Y técnicamente, a partir de eso, en el epílogo de Shaman King, antes de iniciar Flowers y todas sus demás variaciones, comienzan a mostrarte cuáles son los caminos que cada uno escogió como tal, en el cual Io tiene su propia idea de lo que quiere ayudar al mundo, Joro también, el mismo Len, cómo Chocolov está en una forma de redimirse de sus pecados, también Lizer, Ryu buscando ser mejor o llegando a encontrar su propio lugar. Eso es lo que me gusta. O sea, el punto es de que tienes todo el poder del mundo, tienes el poder incluso de los espíritus, de los elementales, que puedes, si tú quieres, convocar al espíritu del agua, del viento como tal, y destruir si quieres todo un país. Y
¿Eso va a ayudar a algo? ¿Eso va a ayudar a cambiar algo? ¿Te va a cambiar el dolor que sientes? Y es cuando muchos recapacitan y dicen, no, es que eso no va a cambiar nada, nomás va a entristecer a más personas y este ciclo de odio va a continuar. Es en efecto. El punto es que lo interesante o lo que muchos después lo tomaron de a juego y actualmente es un meme de esta idea de evangelizar al malo. En Shaman King fue la primera vez, perdón, que lo hacen, pero no lo hicieron de manera sarcástica, sino que todo mal tiene una causa o todo mal inició por algo. El punto es que no hay que seguir este ciclo, hay que saber o lo que realmente hace que seamos mejores o cambiar nuestro punto de vista y ayudar un poquito más al mundo es perdonar a lo que ocurrió a la persona, suceso como tal, y avanzar a que esto no vuelva a ocurrir. Y esa es la lección que en Shaman King Hana, o Flowers, como quieran decir, en Shaman King Red, Blue y demás, sigue siendo la ideología. No importa qué personajes sean, si son sucesores, hijos de las demás personas, no importa quiénes sean, el punto es que les transmitieron esa idea. No genere rencor. Y eso hasta el día de hoy en los actuales mangas y anime se sigue viendo. Y es una secuela o como una sucesión que me gusta mucho de ese tipo de historia. Es que si lo quieres ver de una manera muy, muy directa, y pongo el ejemplo de Lizer, o sea, él como tal, los padres de Lizer como tal, más el padre en este caso, Hao le dijo, si tú me ayudas, pues al final de cuentas el mundo va a ser entre comillas, mejor, porque solamente nosotros vamos a estar. Pero pues él, al negarse, pues Hao no es como que, también no era como alguien que pensara mucho, si no me ayudas, te acabo, porque puede ser un problema para futuro. Y también hay algo que viene con esto, que, que Ochako lo vio en la parte final del anime, que era cuando Hao estaba como que furioso porque Io seguía vivo y todo eso, y le dice, señor Hao, ¿por qué está tan molesto? Jamás lo había visto molesto. O sea, él sentía toda esa energía, toda esa rabia, y es cuando Chaco se va, porque sabe que ya no se siente a salvo con él, sino que ya siente ese miedo que todos los demás compañeros de Chaco sentían cuando estaban con Hao. No importa qué tanto poder les dieran ni nada de eso. Y es donde uno podría llegar a pensar, no, pues Hao, ¿qué le van a importar la gente? Claro que le importan, por eso él quiere un mundo donde solamente haya chamanes, que haya gente como él, que lo respeten, o en este caso que le lleguen a temer. Y pues también es algo entendible que pues, lo puedas perdonar, o sea, todo puede llegar a tener solución, a como lo tuvieron los soldados X, porque quieran o no, acabaron con bastante gente, y estoy seguro que acabaron con mucho más gente que estaba a favor o en contra de Hao, pero si no están a su lado, no están con nadie. Y eso también viene algo que yo no sé cómo se podría decir ahí, que es qué pasa con el espíritu acompañante cuando la vida de su usuario acaba, porque vamos a decirlo así, en el caso del hijo de Io, sé que como tal a Midamaru se traspasa, ahora sí que es la herencia, pero un ejemplo con los demás, cuando llegue el momento de acabar, ahora sí que de que su vida se acabe y de que ellos estén ahí, ¿qué pasa con ellos? Ellos también tienen la oportunidad de decidir a dónde van a ir o se van a quedar ahí arraigados ahora sí que hasta que el mundo acabe. ¿Tú qué piensas de esta parte, mi estimado? De hecho, eso sí lo explicaron, lo explican más en el manga, pero dieron un vistazo, un pequeño vistazo en el anime antiguo, cuando Ana trae, no me acuerdo quién fue la persona o qué villano era en ese momento, pero de manera chistosa hace que a Midamaru y Tokagero vayan al Nirvana y que dicen que ya no tienen ningún arrepentimiento y se van. Y en ese momento fue el chiste. Y después Ana los vuelve a traer y están de que llorando y demás. Pero técnicamente lo que es personajes o espíritus como Midamaru, lo que es Tokagero, lo que es Basón, son espíritus ya no son arraigados. Incluso en su momento, eso fue una razón o que no explicaron en el antiguo anime y dicen que, ¿por qué razón? Siempre habían comentado que un espíritu humano era más débil que un espíritu
de la naturaleza, o un espíritu elemental, o un espíritu animal. ¿Por qué? Porque lo que es el animal y la naturaleza tiene una mejor comprensión de lo que sucede en el mundo y por eso ayuda más al humano. Entonces, como personajes como Io, Len, el mismo Ryu, pueden rivalizar con personas que tienen, o chamanes que tienen poderes de espíritus animales o elementales. Y Ena lo dice, es que tanto Midamaru como Basón, como Tokagero, son espíritus que han vivido más de 100 años y son espíritus que han trascendido los deseos carnales. En este momento, lo que es Amidamaru, lo que es Basón y lo que es Tokagero son budas. Son budas en el aspecto que ya realmente nada los lleva a que estén arraigados en el mundo humano y que si ellos quisieran, podrían trascender en cualquier momento. Y incluso el mismo Amidamaru dice, achis, ¿yo en serio soy eso? Yo maté tanta gente, incluso también Tokagero, ¿tú también? Yo maté gente, yo soy un bandido como tal. Sí, porque ya cuando, incluso lo dicen, Tokagero, tú entras al cuerpo de Io, tú hiciste fusión de almas como él y en ese momento tú quedaste limpio. Tú, lo que actualmente conocemos de ti es tu propio ego de lo que tú aparentas ser, pero tú puedes cambiar en cualquier momento. Y es como que, achis, ¿en serio? ¿Yo puedo hacer eso? E incluso Basón. Basón ha pertenecido a la familia de Lizer por generaciones. Basón era un espíritu de guerra que con llegar a Len alcanzó a comprender realmente lo que es la camaradería y la amistad. Por eso también son budas. Y técnicamente otra cosa que también dicen de Shaman King, que eso se me hizo muy interesante, que hubo un momento en que Io, Len y Chocolov, en estos tres casos, cada uno de diferente manera, pero los tres van al infierno. Y muchos se preguntan, entonces, ¿quiere decir que mi alma va a estar siempre sufriendo según la creencia de que si yo el infierno es para pagar mis pecados? Y un personaje que lo habla o está narrando, que es alguien que no esperábamos, que técnicamente es el viejo que le enseña a Chocolov a ser comediante, se nos presenta y dice, es que el infierno no existe. Tú realmente ahorita que estás muerto, estás dentro del gran espíritu. Técnicamente cuando todos morimos, estamos aquí, dentro del espíritu, pero como todos tenemos un ego y todos sabemos los pecados o las cosas que no terminamos o lo que son nuestros errores, nuestras penitencias, nosotros sabemos en el alma muy bien qué es lo que debemos, nosotros creamos nuestro propio infierno dentro de aquí, pero el infierno no existe, eres tú haciendo sufrir a tu propia alma de los pecados o las cosas que no llegas a hacer o que hiciste que estaban mal. Y la única forma de tú poder salir de esto es aceptando tus errores y mejorando como tal. Y es por eso, insisto, que esta idea de que el chamán es el vínculo entre lo espiritual y lo humano, es que los chamanes pueden caminar en este aspecto y por eso ciertos personajes como Len, como Io, como Chocolov, van mejorando o incluso llegan a tener una mejor comprensión de todo lo que le rodea, como el mismo Hao, que Hao ha experimentado esto no una ni dos, sino varias veces. Esto es lo que se me hace muy interesante. Incluso al final, cuando ya nos presentan a Shaman King Flowers, cuando ya sale el hijo de Io y Ana, Amidamaru es más un instructor para él, porque técnicamente Hana es un niño con una gran habilidad para ser chamán, pero que no sabe canalizarla. Y técnicamente en gran parte de Shaman King Flowers o Hana, siempre está como un instructor para él. Pero en cualquier momento, si él lo quisiera, Amidamaru, Basor o incluso los espíritus como el Kurupoko, que es creo que así se llamaba, el espíritu de Jorojoro, pueden alcanzar el nirvana, pueden vivir, o más bien, transmigrar a otro plano como tal. Insisto, es algo que no se mencionó en el manga, pero en el anime antiguo, pero es un interesante modo de visualizar o explicar ciertas cosas. E insisto, eso es una de las cosas por las que cual me gusta mucho Shaman King, porque te explican
una interpretación de lo que puede ser el cielo, el infierno o incluso las mismas penitencias que alguien puede tener en el alma. Eso a mí en su momento, cuando lo estoy leyendo, a mí me voló la cabeza. Aquí tengo una pregunta difícil, Mao, una pregunta complicada, pero también sé que es una pregunta que tengo que hacerla porque viene como tal pegado a lo que es Shaman King, que es Hao. ¿Acaso Hao es realmente un buen villano, tanto en esta como en la versión del remake? ¿O, en este caso, es una víctima de las circunstancias y de las vidas que él ha tenido que vivir para alcanzar su objetivo? Pues yo, mira, para empezar yo digo que House sí es un villano, porque aunque quieran villano, porque desde el principio tenía diferencias ideológicas con su propio, con los propios chamanes. Y en el momento en que no llega a un acuerdo es cuando lo matan por primera vez y está este ciclo de reencarnaciones como tal. Cuando reencarna como como un chamán con los apaches, después con como la primera reencarnación con los Asakura, después la segunda reencarnación con los Asakura. House siempre ha sido malo, pero el punto es de que fue malo porque no llegó a encontrar a alguien que le pudiera rivalizar como tal. E incluso la misma idea, te plantean la misma idea que técnicamente, y solo para dar un pequeño spoiler, técnicamente Hao e Io son hermanos, pero no en la idea de que son hermanos o que son iguales como tal, pero que son una persona diferente. Técnicamente, Io es la otra mitad de Hao y viceversa. El punto es que técnicamente todo este problema de las reencarnaciones de Hao es porque Hao nunca encontró a alguien que pudiera llamar su igual y comprenderlo de la misma manera. Y eso lo encontró en esta reencarnación. Técnicamente, si nos podemos a pensar, es la historia de un solo protagonista contada en diferentes maneras. Hao, por todo lo mal que siempre llevó o lo que conllevaba ser un chamán, e Io, que es lo mismo que Hao, es la misma cara, la misma forma en que cual se comunican los espíritus, pero a diferencia de Hao, Io sí tuvo un trato humano. Esa es la diferencia respecto a ello, pero técnicamente sigue siendo la misma protagonista y técnicamente en este caso sí aplica la idea de que el protagonista es el villano principal. Nada más que aquí la diferencia es que Hao e Io ahora sí pudieron vivir en un mundo donde sí pudieron llegar a ser comprendidos. Y no solo comprendidos por sus iguales chamanes, sino también comprendidos por la humanidad. Y eso es lo significante de Manta. Manta se nos muestra al principio, si bien durante el transcurso de la misma historia, Manta queda después un poco de lado, pero Manta, e incluso Ana lo dice, Manta es el primer amigo que tuvo Io. Manta es la primera persona que no ve espíritus, o más bien que no conoce de los chamanes, pero que se acercó a Io, que le tendió la mano y que está ahí para apoyarlo en el momento que más lo necesite. Y eso fue el detonante que hizo que Io no terminara como Hao. Es decir, Io al final del día, al comprender a Manta, al comprender a Ryu, que después se convierte en un chamán, y comprender a todo este apartado, aunque fuera muy poco, de ir a la escuela como un chico normal, salir con los amigos como un chico normal, es lo que hizo que Io no terminara teniendo las mismas ideas de Hao. Incluso el mismo Hao en un momento intentó reclutarlo de que tú eres yo soy tú. Deberíamos entendernos. Y aún así, por alguna razón, no logramos entendernos. ¿Por qué? Si tú eres mi otra mitad, tú deberías comprenderme mejor que nadie. Y el mismo Io lo dice, yo te comprendo, pero por lo mismo que te comprendo, sé que lo que tú estás haciendo te estás causando más dolor, porque no sé realmente que no quieres esto. Realmente esta es la solución que tú piensas que es la correcta, pero sabes que estás mal al final del día en tu corazón. Por eso te voy a detener y te voy a hacer recapacitar. En eso a mí me impactó, insisto, si bien después con Hao, con esta idea de hacerlo ya temática, de hacer villanos evangelizadores,
Creo que Hao fue muy interesante, o fue el último villano, por así decirlo, en el cual sí había una justificación para todo, pero sí, creo que pudo haber sido un poco más desarrollado, porque desde que nos presentó fue un villano como que nadie lo puede ganar. Es el Deus Ex Machina. De alguna manera, nuestros personajes principales no pueden ganarle. ¿Por qué? Te dimos todas las razones, y aún así no hay ninguna forma de poder ganarle. Pero aún así, en el transcurso de lo que han sido los otros mangas como Hana, Red, Yellow, Green y demás, han ido mejorando con la idea de quién es Hao como tal. Sí, fíjate que en esa parte me gusta a mí porque, a ver, me gusta a mí, yo cuando vi a Hao, me gustaron dos cosas de él, que fue tanto su poder como era su propósito, porque él lo puso desde el principio. Yo quiero un mundo de chamanes y ya. Y al final de cuentas sabemos que con esto conlleva que va a haber una erradicación completa de los que no lo son. Y aquí es donde viene lo complicado, diría un, para hacer eso necesitas un gran poder, cosa que él casi tenía la experiencia, tenía como tal el conocimiento, tenía los años, las décadas, los siglos para estar haciendo esto. Pero te vienen aquí, ahora sí que como un chiste lo podremos llegar a poner, te viene aquí que su contraparte o su otra mitad, mejor dicho, que era Io, logró encontrar lo que Howe estuvo buscando por más de 1000 años, que era un amigo, una persona que lo comprendiera, que no lo juzgara, una persona que lo apoyara. Y al final, y lo ponen en un capítulo en el anime donde Howe le dice, pero si tú no eres nada, Manta, o sea, tú eres prácticamente un ser a la izquierda en comparación a poder, a comparación de todo. ¿Por qué estás con ello? Porque es mi amigo, dice, y lo voy a seguir a donde sea. Y quieras o no, eso le cala a Hao, porque al final de cuentas, él no tiene eso. Él tiene, sí, tiene aliados, pero pues porque le temen. O Chaco, pues al final de cuentas, no es alguien que comprenda a profundidad qué es lo que quiere Hao, pero pues está ahí, o sea, y al final de cuentas, aunque Hao hubiera obtenido todo ese poder que quería, yo siento que no iba a conseguir lo que estaba buscando. Iba a tratar de conseguir un manta y ya. O sea, y aunque suene muy, ay, que el poder de la amistad, y pues miren, eso se ve reflejado mucho en Shaman King porque al final de cuentas es eso, es la esencia de qué puedo hacer yo solo, qué puedo hacer yo con aliados y qué puedo hacer yo con amigos. Más claro, o sea, que a veces las decisiones que se llegan a tomar son muy complicadas y creo que uno de los mejores ejemplos que puedo poner aquí pues son como tal los soldados X, o sea, al final de cuentas ellos como tal tenían un propósito. Y si queremos ponernos muy exigentes, el propósito que ellos tenían era acabar con House, sí, pero ¿qué tuvieron que hacer ellos y qué consecuencias están pagando? Sí, claro, incluso también el personaje de Ana, de igual manera como Manta, es una espina en Hao que Hao no se puede sacar, porque a diferencia de Hao, Ana realmente ama a Io por quien es. Incluso Hao también en el anime antiguo le pide a Ana que sea su esposo, porque él sabe que él va a ser el rey chamán, y pues técnicamente la idea de Ana es que quiere casarse con el rey chamán, y dice, pues que conmigo lo vas a hacer, mejor sé mi esposa. Y en ese momento Ana le da una cachetada y dice, yo voy a ser esposa de Io, pero porque Io va a ser el rey chamán, es que voy a ser la esposa del rey chamán, pero voy a seguir siendo la esposa de Io. Y Hao es donde la primera vez que lo vemos disgustado, porque una, lo rechazaron, otra, porque realmente Ana está con Io porque es Io y no porque va a tener el título, o quiere Ana que tenga el título del rey chamán. E incluso Hao le dice, tú eres la segunda persona que me ha bofeteado. La primera fue mi madre y tú eres la segunda, y esto no se va a volver a repetir, porque no, o sea, y de hecho si pasa otra vez. Ana es otra de las personas que hace o intenta hacer entrar en razón a Hao, pero es eso, o sea, Hao quiere lo que Io ya tenía en su momento, y es que Io, aunque sí era fuerte, porque sigue siendo uno de los personajes más fuertes en su universo, no el más fuerte, pero técnicamente Hao quería un mejor amigo, alguien que lo pudiera entender o que siempre estuviera para él, y una persona que lo amara, y eso en todas sus vidas nunca lo tuvo. Incluso su propio
espíritu acompañante o uno de sus primeros amigos, que eso también fue una historia que a mí se me hace increíble que no lo muestran en el antiguo anime, que siempre vemos a Io que trae un collar de uñas, pero nunca se dice dónde lo saca, y esto es por técnicamente un espíritu acompañante que estuvo con Ana y con Io al principio de su historia romántica juntos, y eso también se muestra en el segundo anime y en el manga. Y es que este espíritu era un gato que Hao adoptó en la época Heian, cuando estaban técnicamente los Onmyoji en su pleno apogeo, cuando técnicamente él era el Onmyoji más importante, y que incluso es una de las razones por las que Hao no cree en los amigos, porque en una de sus reencarnaciones, este amigo que él hizo, es decir, el gato, lo mata en una de sus reencarnaciones, con un espíritu acompañante de los Sakura. Y esa es la razón por la que Hao dice que la amistad como el amor no son válidos, solo importa el poder. Y al final del día eso es lo que, también como lo comentabas, buscaba Hao. Buscaba, si bien el mundo creado para chamanes, que ya que en ese mundo quería encontrar, pues, ser amado, ser querido. Insisto, incluso es un chiste en el mismo Shaman King, porque técnicamente en una de las imágenes de la portada en su momento colocan a Hao no como un villano, sino como la princesa a rescatar, porque técnicamente rescatando a Hao de esta idea mal hecha que se ha hecho, es que se salvó el mundo normal que conocemos. Y a mí insisto, me parece muy interesante cómo, si bien hay un sistema de poder establecido y sabemos que nuestro personaje principal no es el más poderoso, aún así la idea ya no es el que sea más fuerte gana, sino que el más fuerte no solo quiere decir que va a hacer su voluntad, sino que debe hacer lo mejor para los demás. Y eso es lo que intenta hacer el equipo de Io. Io hacer comprender a Hao, que técnicamente vas a tener el poder del mundo y vas a hacer el despapalle que quieras. No, eso no funciona así. Porque si pasa eso, siempre va a venir gente que te va a intentar matar, como ha sido en todas tus reencarnaciones, y nunca vas a encontrar tu felicidad. Sí, mira, es una obra compleja, aunque muchos quieren decir que no tiene tantos matices, tantas cosas, desde el hecho de que el padre de Io, o sea, podrá no aparecer tantas veces en el primer anime, pero las veces que está presente te da unas lecciones y unas pruebas a veces tan contundentes que te quedas, amigo, lo necesito más tiempo en pantalla, al igual que como uno puede llegar a ver a los que son los personajes cómicos que podrían ser las 5 Lilys, que muchas veces tú quedas pensando, pues ellas nada más están ahí para dar risa, pero la verdad que dan más que eso, o sea, aportan algo que siento que es esta parte de corazón y esencia, muchas veces es lo que hace que la serie sea mejor. Y también hay algo que me gustó mucho, que lo pusieron en un capítulo de relleno del anime, que es cuando llegan a este pueblo que está habitado solamente por espíritus que están en una mina tal cual, y ellos lo que quieren es divertirse. Y Lizer, pues es lo que le dice, ¿cómo crees que me voy a dar el tiempo de divertirme cuando está Hao acá y tenemos el torneo allá? O sea, hay tantas cosas que hacer y tú quieres que yo me divierta. Y es algo que para muchos podría ser, pues es cierto, o sea, estamos aquí para pelear, para ganar. Pero a veces no porque sea el momento, no porque estés en una guerra, significa que no te puedas tomar 5 minutos para ser tú. Pues en este caso son niños, o sea, y esa parte a veces te lo dejan muy claro, son niños, o sea, están en una batalla que no deberían estar, y Hao creo que de alguna manera lo deja muy claro. Pues él ha vivido muchas veces, ha reencarnado pero muchas veces, pero él ha dejado muy en claro eso. No están quizás al nivel de comprensión de lo que él ha visto, pero pues al final de cuentas están peleando, están ahí. Y bueno, no sé, bueno, mira, Mau, aquí es como que también es esa contradicción de tú crees que de haber tenido, a ver, porque siempre es como que está complicado, pero sabemos que ya pasaron la primera versión, el remake, sabemos que se hizo fiel al manga y una continuación. Si tú tuvieras que recomendar una parte de estas dos, entre la primera versión y el remake, para que una persona conociera el anime de Shaman King, ¿cuál
de estas dos opciones le darías tú? Principalmente, no lo digo por nostalgia, pero si alguien me dijera, quiero ver Shaman King, ¿qué anime veo? Exactamente ve al antiguo. En lo personal, siento que si bien dicen es que el antiguo tiene relleno, tiene personajes que no van ni al caso, que son solo alivio cómico, sí, no lo voy a negar. Habiendo dicho eso, hay mejor desarrollo para ciertos personajes y la historia en general. Y dirán, ¿pero por qué? Si técnicamente el anime del 2021 es adaptación completa del manga. Sí, el problema es que quisieron hacer tan adaptación completa que se olvidaron de desarrollar los personajes. Y técnicamente eso llegó a pasar. O más bien, no, completaron toda la historia, sí, pero las ciertas peleas, ciertos capítulos como tal, los dejan de lado y esos son los capítulos que hacen que haya más desarrollo, no solo para Io, sino para personajes como Joro, para Ryu, para Chocolov, para el mismo Fausto Octavo. Sí, técnicamente intentan hacer la mayoría del desarrollo para Io y Len, que son los personajes que más se ven en su momento, pero en lo personal yo diría que sí, mejor vayan al antiguo y principalmente porque no solo le dan desarrollo a los personajes que ya comenté, sino también que personajes que en mi opinión tuvieron mejor participación en el anime antiguo que en el manga y en el anime nuevo, hay más desarrollo para ellos. ¿A qué me refiero? Personajes como Manta. El personaje como Manta, después de que Io comienza el torneo de los chamanes, queda completamente helado en el manga y en el anime nuevo. Pero en el anime antiguo, Manta tiene sus propios capítulos. Manta se convierte en un chamán. Tiene su propio espíritu, digamos, su espíritu acompañante, entre comillas, porque realmente no hay un espíritu que siempre lo siga a él, pero realmente Manta se le ve más envuelto en el torneo de chamanes, si bien siendo alivio cómico de vez en cuando, pero también hay una mucho más participación, incluso algo que sí dije, wow, aquí realmente Manta se la rifó, es en la pelea final del manga, perdón, del anime antiguo, cuando todos creían que está todo perdido, Manta es el que sin nada sin nada que realmente estar haciendo ahí, o que realmente nada, no tiene ninguna implicación, que técnicamente aquí se va a decidir el destino de la humanidad. Manta siendo el más enclenque, el que no tiene poder espiritual, el que realmente no tiene ni siquiera estar a la par de Hao, hace despertar a todos y decirles, Io nos dejó algo, nos dejó un sentimiento, nos dejó una ideología y estamos peleando por eso. O sea, ¿qué están haciendo realmente? Pónganse las pilas, hay que acabar con esto realmente. Y eso realmente a mí me pareció increíble, insisto. Manta se va dejando muy de lado en la obra original, pero en el anime antiguo, realmente Manta tiene sus momentos. Manta realmente es de esos personajes que tuvo su propia evolución, y lo digo que en su evolución, tanto de que pasó de ser un alivio cómico a ser alguien que realmente escucha a los demás, que perdona a Fausto Octavo por lo que le hizo en su momento, y que está como apoyo para Io y para todos los demás. Y eso, en lo personal, sí me llamó mucho más la atención, y aparte porque Manta es de mis personajes favoritos en la obra como tal. Siento que esas son las cosas que tal vez no se contemplaron, o que tal vez lo pusieron como vamos a rellenar estos minutos porque no tenemos nada más, pero que en mi opinión realmente sirvió para que la obra fuera más enriquecida. Insisto, si quieren más desarrollo de personajes, váyanse al anime antiguo. Si quieren ver la totalidad, por así decirlo, porque ni siquiera es completo la historia, vean más bien, mejor vean el manga, lean el manga, perdón. El anime está bien, pero el anime nuevo del 2021 está bien, o sea, no... Está bien, o sea, quiero encontrarle cosas buenas, pero realmente recuerdo cosas que no me gustaron, y insisto, si quieren mejor, vean el anime antiguo y de ahí se pasan el manga, pero el anime
nuevo, es algo que le recomendaría tal vez a un sobrino que tiene 10 años y apenas está viendo el anime. O sea, para que se entretenga, para que vea chispas y demás, pero no tiene la carga ideológica que tiene el manga, obviamente, ni la carga, insisto, ideológica que contempló el anime antiguo. Si quieren solo acción, vayan al anime nuevo. Si quieren un poco más de desarrollo e ideología o más comprensión del universo Shaman King, mejor vean el anime antiguo y lean el manga, por favor. Bueno, aquí ya ves que te había comentado de que nos iban a hacer publicidad, ya no nos van a hacer publicidad. No, no es cierto, no es cierto. Hay algo que, no, miren, yo como tal voy a hacer y voy a decirles lo mismo que Mao. Ahí, la verdad que ya yo al ver las dos versiones, debo decir que la primera versión es mejor en varias cosas. Y muchos quizás te quieran decir, no, es que la animación se ve estática, se ve vieja. Amigo, créeme que tiene algo esa versión que no lo llega a tener la versión de 2021 que yo pensaba, o mi idea era de que iban a poder o replicar algo o mejorar, pero al parecer no fue así. Igual, siempre se dice que pues, a cada persona la perspectiva es diferente y todo eso, y está bien, pero yo digo, opino, pienso que pues, si te vas a dar una vuelta por este universo, échate una vuelta en la primera versión y después comenta. Después de todo, no es nada, no es que queramos despreciar una de otra, porque no ese es el punto. Cada una tiene lo suyo, pero al final de cuentas, si quieres ver algo que tenga quizás un poquito más, como lo dijo Mau, desarrollo de personajes o tenga algo extra que quizás en el manga no se vio o no quisieron implementarlo, pero en el anime sí ve la primera versión. Tiene lo suyo, como se dice. Al final de Sí, cuentas, créeme claro. que no te vas a arrepentir. Claro, claro. Igual, ambas adaptaciones, o más bien, las tres adaptaciones, tienen sus fallas. El anime antiguo tuvieron que improvisar sobre la marcha porque el manga no estaba terminado. Y después el anime antiguo le dijeron, pues hasta aquí, ya no hay más, ya no podemos seguirle, mejor darle un final original. El manga iba bien, pero decayó en popularidad y es, ok, termínalo aquí. Y no vimos el final original o el final verdadero o el que se tenía pensado hasta después de 10 años. Y la última adaptación quisieron adaptar todo, pero pues son 32 volúmenes del manga, más 5 volúmenes nuevos, formato Kansenban, es un total de alrededor de, si lo vamos viendo así, 37, 40 volúmenes, y quieres comprimirlos todos en, si no me estoy equivocando, entre 35 capítulos de anime, si no me estoy equivocando más o menos, vamos, es una tarea imposible, o sea, realmente, para bien o para mal, Shaman King ha tenido un tropiezo en su historia. Siempre ha habido algo que lo impide que se termine completamente o que tenga una adaptación completa por X y razón. Aún así, es de mis obras favoritas, es de esas historias que tiene cosas interesantes o cosas increíbles que pueden gustarle a cualquier público de cualquier edad. Tiene tus peleas épicas, las tiene. Tiene una carga filosófica, las tiene. Tiene una escala de poder ya establecida, las tiene. ¿Tiene un final? Sí. Ahí sí pueden escoger ustedes el que ustedes prefieran. Tiene el final del anime original, el del manga, el primer final del manga, el segundo final que se vio en el anime. Tiene sus propios cada uno tiene su propio final. Aún así, todos son válidos porque ambos, los tres, te dan una sensación, si bien de que pueden pasar más cosas a futuro, te dan una sensación de que por el momento la historia de Shaman King o el equipo de IO terminó y que el mundo de Shaman King puede seguir expandiendo, que técnicamente es lo que ocurrió, pero al final las tres historias de Shaman King sí tienen un final digno. Esa sería la palabra correcta. Ambas, al final Shaman King es una gran historia con un final muy bueno, la verdad. Ya lo escucharon y créanme, no se van a arrepentir de poder ver este fantástico universo. Y si alguien por ahí tiene ideas para expandirlo, por favor, mándenmelas porque quiero conocer más. La verdad que hay varios fanfics que han escrito, uno que otro que he visto por ahí, que la verdad me gustan las tramas que están tomando.
y quién sabe, a futuro quizás estas puedan llegar a ser historias que complementen mejor esta gran historia que es Shaman King. Y bueno, esto, mi estimado Mau, ha sido todo por esta segunda ocasión que lo tenemos aquí en el No Podcast hablando de este gran anime que es Shaman King. ¿Cómo te has sentido, mi amigo, nuevamente estando aquí con nosotros? Bien, yo perfecto, insisto, yo encantado cada vez que estar hablando de animes, es el pan de cada día técnicamente mío, con ello estoy aquí en YouTube. Sí, es bueno hablar de un anime específico porque así tengo más ideas que quiero explayar, tanto como crítico, como fan completamente o fan acérrimo de ciertas historias. Sí, yo encantado y siempre a la orden cuando se estén hablando de nuevo, hablando de shones antiguos, anime retro o cualquier recomendación que ustedes prefieran, yo encantado de hablar siempre aquí contigo y con ustedes. La verdad que sí, Mao, siempre es un placer tenerte aquí, poder hablar de estos temas. La verdad que hay tantas cosas que se pueden decir de historias como estas que llegan a ser tan buenas, tan dinámicas, tan interesantes, con giros de la trama que llegan a ser impresionantes. Y claro, Mao, las veces que tú quieras estar aquí con nosotros, quizás con una mesa más grande para platicar de anime, serás más que bienvenido las veces que quieras aquí en tu No Podcast, en el viaje a Nuevo Mundo. Claro, muchas gracias. Yo, sí, claro. Yo pienso que mientras haya más gente, mejor, porque así se comparten más ideas en cualquier tipo de anime, porque insisto, yo tengo mi propia idea de algún anime, por ejemplo, como Shaman King, alguien puede decir, estás equivocado, lo acepto completamente, dime por qué o qué cosas te gustaron, qué cosas no. En lo personal, a mí me encanta hablar de estos temas, a mí me encanta completamente obviamente hablar de las opiniones que podemos tener de que qué opening es el mejor, el antiguo, el nuevo. A mí me gustó cómo el aseyo de a mí encantado, la verdad. Mientras más gente haya o haya más diferentes tipos de temas, de cualquier cosa, yo encantado. Siempre feliz de estar aquí, compartir ideas y obviamente de estar siempre en tu canal. Gracias, Mao, y gracias también a todas las personas que nos acompañaron en este No Podcast. Suscríbanse al canal de Mao, por favor, coméntenle que necesitamos más videos retros de más animes y mientras tanto este No Podcast se cocina. Mi invitado y yo seguiremos aprendiendo cómo conquistar al mundo, pero ustedes, ánimo y esperanza. Hasta la próxima.